¿Alguna vez has tenido a esa persona en tu vida que juraba ser tu hermana de corazón, pero que, en el momento más crucial, te apuñaló por la espalda y hasta sonrió mientras lo hacía? Yo la tuve, y hoy voy a contarte esa historia, porque después de 5 años, finalmente logré entender lo que realmente sucedió. Y quizás, solo quizás, te identifiques con alguna parte de lo que voy a relatar. Mi nombre es Clara, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo descubrí que mi mejor amiga nunca fue realmente mi amiga. Conocí a Julia en el primer año de la Universidad de Psicología. Era 2018. Yo acababa de llegar de una pequeña ciudad del interior, con esa ingenuidad típica de quien creció creyendo que todo el mundo tiene buenas intenciones. Julia era todo lo contrario. Nacida y criada en la capital, hija de padres separados pero ambos exitosos, con esa confianza que solo tiene quien nunca ha necesitado probar su valor a nadie. En la primera semana de clases, mientras yo me sentaba siempre en las últimas filas, intentando pasar desapercibida, Julia ocupaba la primera fila como si fuera dueña del lugar. Ella era de esas personas magnéticas, ¿sabes? El cabello siempre perfectamente arreglado, ropa que parecía sacada de una revista y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Cuando se me acercó en el receso y dijo: «Hola, pareces interesante. ¿Quieres almorzar juntas?», pensé que estaba soñando. Así fue como comenzó nuestra amistad, o al menos, lo que yo creía que era una amistad. Julia tenía esa increíble habilidad para hacerte sentir especial. Me llamaba hermanita de corazón. Decía que yo era la persona más genuina que había conocido, que mi simplicidad era refrescante en un mundo lleno de falsedad. Me sentía elegida, ¿entiendes? Como si alguien como ella hubiera visto algo en mí que ni yo misma sabía que existía. Pasábamos horas conversando sobre todo: sueños, miedos, relaciones, futuro profesional. Yo le contaba sobre mi infancia humilde, sobre cómo mis padres hacían sacrificios para mantenerme en la universidad, sobre mi ansiedad social y mi inseguridad. Ella me escuchaba con esos ojos atentos y siempre sabía exactamente qué decir para hacerme sentir mejor. «Clara, ¿no ves lo especial que eres?», solía decir. «Tienes una pureza que la gente de la capital perdió hace mucho tiempo. No dejes que nadie cambie eso en ti». Yo absorbía cada palabra como si fuera agua en el desierto. El tiempo pasó y nuestra amistad se profundizó. Éramos inseparables. Estudiábamos juntas. Salíamos juntas. Incluso pasé algunas vacaciones en su casa. Su familia me adoptó como si realmente fuera parte de la familia. Su madre siempre decía que yo era una buena influencia para Julia, que yo la hacía más centrada. Fue en el tercer año de la universidad cuando conocí a Diego. Él estaba haciendo un máster en psicología clínica y daba algunas clases prácticas a nuestra clase. Alto, cabello castaño siempre un poco desordenado, gafas que le daban un aire intelectual y una forma de hablar sobre psicología que hacía que incluso los conceptos más complejos parecieran poesía. Me enamoré en la primera clase. Claro que no fui la única. La mitad de la clase suspiraba por él, pero yo tenía algo que las demás no tenían. Realmente entendía de lo que hablaba. Mis notas siempre fueron excelentes, y cuando él propuso un grupo de estudio avanzado, fui una de las primeras en inscribirme. Recuerdo como si fuera ayer el día en que me llamó para hablar después de clase. «Clara, quiero hacerte una propuesta», dijo, ajustándose las gafas de una manera que hizo que mi corazón se acelerara. «Estoy seleccionando un estudiante para que me ayude en una investigación sobre trauma psicológico. Tus observaciones en clase han sido impresionantes. ¿Te interesa? ¿Interés?». Yo estaba en las nubes, no solo por la oportunidad académica, sino por la forma en que él me miraba cuando hablaba, como si realmente me viera. Obviamente, le conté todo a Julia tan pronto como llegué a casa. Esperaba que se pusiera feliz por mí, que lo celebráramos juntas como siempre hacíamos con nuestros logros, pero su reacción fue extraña. «Ay, qué bien», dijo, pero no había entusiasmo en su voz. «Solo ten cuidado, ¿eh? Esos profesores más jóvenes a veces confunden las cosas. Eres muy inocente, Clara». En ese momento, pensé que era una preocupación legítima de amiga. Hoy sé que fue la primera vez que vi al monstruo detrás de la máscara. En los meses siguientes, desarrollé una rutina con Diego. Nos encontrábamos 2 veces por semana para discutir la investigación, analizar datos, preparar presentaciones, y no era solo trabajo. Conversábamos sobre todo: su pasión por la psicología, mis planes de especialización, literatura, cine, vida.
La cercanía inevitablemente floreció en algo más profundo. Diego comenzó a invitarme a tomar café después del trabajo, luego a cenar, luego a ir al cine. No había nada inapropiado. Él siempre dejó claro que no mezclaría nuestra relación académica con cualquier cosa personal mientras yo fuera su alumna. Pero había una tensión en el aire, una química que ambos sentíamos, pero que respetuosamente manteníamos en suspenso. Julia seguía todo de cerca. Yo le contaba cada detalle, cada conversación, cada mirada, cada momento en que sentía que él también estaba interesado en mí. Ella escuchaba todo con esa sonrisa de siempre, dándome consejos, animándome. A él claramente le gustas, Clara, me decía. Cualquier idiota puede verlo. Solo ten cuidado de no ilusionarte demasiado, ¿eh? Hombres como él tienen opciones. Opciones. Esa palabra se quedó martilleando en mi cabeza durante días. El semestre estaba llegando a su fin cuando Diego finalmente se declaró. Fue un jueves por la noche, después de una sesión de trabajo particularmente intensa sobre casos de trastorno de estrés postraumático. Estábamos en su sala, rodeados de libros y papeles, cuando dejó de hablar de estadísticas y me miró de una manera diferente. Clara, ¿puedo ser honesto contigo sobre algo? Mi corazón casi se me sale de la boca. Claro, logré susurrar. Estos meses trabajando contigo han sido los mejores que he tenido desde que empecé a dar clases. Y no es solo por el trabajo, es por ti, por la forma en que ves el mundo, cómo te preocupas por la gente, cómo haces que incluso las teorías más áridas cobren vida. Se acercó, y por primera vez en meses, el espacio profesional entre nosotros desapareció por completo. Sé que la situación es complicada, pero me gustaría mucho invitarte a cenar, como Diego y Clara, no como profesor y alumna. ¿Qué te parece? Ni siquiera podía formar palabras. Solo sonreí y dije que sí. Salí de allí caminando en las nubes, literalmente. Recuerdo parar en medio de la calle y reírme sola, sintiendo como si toda mi vida hubiera sido una preparación para ese momento. La primera persona a la que llamé fue a Julia. «Me invitó a salir», grité por teléfono tan pronto como ella contestó. «¿En serio? Cuéntame todo». Le relaté cada detalle de la conversación, cada palabra, cada mirada. Julia reaccionó con el entusiasmo que yo esperaba, haciendo preguntas, queriendo saber cuándo sería la cita, qué iba a ponerme, si estaba nerviosa. «Estoy tan feliz por ti, hermanita», me dijo al final de la llamada. «Te mereces toda la felicidad del mundo». Nuestra primera cita fue perfecta. Diego me llevó a un restaurante pequeño y acogedor, lejos de la universidad. Conversamos durante horas sobre todo y nada, descubriendo afinidades que iban mucho más allá de la psicología. Él tenía una forma de mirarme que me hacía sentir la persona más interesante del mundo. «¿Sabes que tienes una manera muy especial de explicar las cosas?», me dijo en un momento. «Tomas conceptos complejos y los traduces de una manera tan humana, tan real. Es un don raro». Al final de la noche, cuando me dejó en casa, sucedió nuestro primer beso. Fue dulce, respetuoso, lleno de promesas. Cuando entré en casa, estaba radiante. Julia me estaba esperando en la sala, con 2 copas de vino ya servidas. «¿Y bien? ¿Cómo te fue?». Pasé la madrugada contándole cada detalle. Ella parecía genuinamente feliz por mí, dándome consejos sobre relaciones, ayudándome a analizar cada gesto de él, cada palabra. Los meses siguientes fueron los más felices de mi vida. Diego y yo desarrollamos una relación hermosa, basada en el respeto mutuo, intereses comunes y una conexión emocional que nunca había experimentado antes. Él me presentó al mundo académico más amplio. Me animó a pensar en hacer un máster. Me hizo creer que tenía potencial para mucho más de lo que imaginaba. Julia continuaba siendo mi confidente en todo. Compartía con ella cada momento feliz, cada duda, cada inseguridad. Cuando Diego y yo tuvimos nuestra primera pelea, una discusión tonta sobre celos, fue Julia quien me calmó y me ayudó a entender el lado de él. Las relaciones tienen altibajos, Clara. Lo importante es cómo lidian con los bajos. Cuando Diego me dio una llave de su apartamento, fue Julia con quien lo celebramos juntas. Cuando él me dijo que me amaba por primera vez, fue a ella a quien corrí a contárselo. Ella era mi hermana, mi mejor amiga, mi confidente. O al menos eso era lo que yo creía. El final del año lectivo llegó junto con muchos cambios. Diego defendería su tesis de máster en marzo y había sido invitado a un doctorado en otra ciudad. Conversamos largamente sobre el futuro, sobre la posibilidad de que yo me fuera con él, sobre cómo manejaríamos la distancia,
si decidía quedarme para terminar la carrera. Fue una época de mucha reflexión y algunas tensiones naturales. Julia siempre estaba allí para escucharme, para apoyarme, para recordarme que las decisiones importantes debían ser pensadas con cuidado. «Eres muy joven, Clara», decía. «No necesitas decidir toda tu vida basándote en una relación, por más especial que sea». Yo estaba dividida. Por un lado, amaba a Diego profundamente, y la idea de que nos separáramos me destrozaba. Por otro, quería terminar mi carrera en la universidad donde había empezado, con los profesores que ya me conocían, cerca de mi familia y de mi mejor amiga. Diego fue comprensivo con mi indecisión. Nunca me presionó, nunca hizo chantaje emocional. Solo dijo que me amaba y que, cualquier que fuera mi decisión, encontraríamos una forma de hacer que funcionara. «El amor verdadero supera distancias», dijo. «Y si tiene que ser, será». Durante las vacaciones de enero, Diego viajó para visitar a su familia en otro estado, y yo me quedé en la ciudad disfrutando del tiempo libre y reflexionando sobre mi decisión. Julia y yo pasábamos casi todos los días juntas, aprovechando para ponernos al día y disfrutar de nuestra amistad sin el ajetreo de la universidad. Fue durante esas vacaciones que comencé a notar pequeñas cosas extrañas. Julia hacía preguntas muy específicas sobre Diego. Quería saber detalles sobre su rutina, los lugares que frecuentaba, los amigos que tenía. Inicialmente, pensé que era curiosidad natural de amiga, pero las preguntas eran demasiado minuciosas. «¿Él va mucho a ese café cerca de la universidad?», preguntó un día, de la nada. «A veces». «¿Por qué?». «Ah, por nada. Solo curiosidad. Debe ser genial tener un novio intelectual así». Otro día, quiso ver fotos de él en mi celular. No fotos nuestras juntos, sino fotos de él solo. «Déjame ver esa que le tomaste leyendo en el parque», pidió, tomando mi teléfono de mis manos antes de que yo siquiera respondiera. Se quedó unos minutos mirando la foto, con una expresión que no pude descifrar. «Sí que es guapo», dijo, devolviéndome el celular. «Tienes suerte». Pequeños detalles que, aisladamente, no significaban nada, pero que sumados creaban una sensación extraña que no podía nombrar. Diego regresó del viaje a finales de enero, bronceado y descansado. Nos reencontramos con esa alegría típica de parejas enamoradas después de una separación temporal. Él había decidido posponer el doctorado por un año para que pudiéramos tomar una decisión más madura sobre nuestro futuro. «No quiero que sientas que tienes que elegir entre tus sueños y nuestra relación», dijo. «Un año más no hará la diferencia en mi carrera, pero puede hacer toda la diferencia en nuestra relación». Yo estaba radiante. Parecía que todo estaba encajando perfectamente. El inicio del último año de la universidad trajo una rutina nueva. Diego ya no daba clases en mi grupo, pero seguíamos trabajando juntos en la investigación, que se había convertido en un proyecto más grande, con posibilidad de publicación. Nuestra relación era sólida, madura, llena de planes para el futuro. Julia también parecía estar en una buena fase. Había comenzado a salir con un chico de la carrera de Derecho, y parecía feliz. A veces salíamos los 4 juntos, y Diego siempre comentaba lo mucho que le gustaba a ella. «Tu amiga es muy inteligente», decía, «y es obvio que se preocupa mucho por ti». Todo parecía perfecto, hasta el día en que el mundo se desmoronó. Fue un martes de marzo. Yo tenía clase por la mañana, y Diego tenía una reunión importante con su asesor sobre la investigación. Habíamos quedado en encontrarnos al final de la tarde en su apartamento para cenar y ver una película. Llegué alrededor de las 7 de la noche, usando la llave que él me había dado. La casa estaba extrañamente silenciosa, pero vi una luz encendida en el dormitorio. Pensé que estaría descansando o trabajando en el portátil. Subí las escaleras llamando su nombre, pero no obtuve respuesta. La puerta del dormitorio estaba entreabierta, así que la empujé suavemente, sonriendo, preparada para sorprenderlo. Lo que vi me destruyó por completo. Diego estaba en la cama, no solo, con Julia. No era una escena ambigua, no era algo que pudiera ser malinterpretado. Estaban desnudos, claramente íntimos, y por la forma relajada en que estaban conversando, era obvio que no era la primera vez. Me quedé paralizada en la puerta por unos segundos que parecieron horas. Mi cerebro simplemente no podía procesar lo que estaba viendo. Era como una escena de película, algo demasiado surreal para ser real. Fue Julia quien me vio primero. Y yo nunca voy a olvidar la expresión en su rostro en ese momento.
No fue sorpresa, no fue culpa, no fue arrepentimiento, fue satisfacción. Satisfacción pura. Ella sonrió. Me sonrió, desnuda en la cama de mi novio, y dijo: «Hola, Clara. Llegaste temprano hoy». Diego se dio la vuelta. Me vio en la puerta, y el color desapareció de su rostro al instante. «Clara, puedo explicarte», pero yo no podía escuchar. La sangre me martilleaba en los oídos. Mi visión estaba borrosa. Mis piernas temblaban. Salí corriendo, literalmente corriendo. Bajé las escaleras tropezando. Crucé la sala, abrí la puerta y salí a la calle sin rumbo. Solo me detuve cuando me di cuenta de que estaba llorando tanto que ya no podía ver por dónde andaba. Me senté en la acera de una calle cualquiera y lloré como nunca había llorado en la vida. No era solo la traición de Diego, era la traición de Julia, mi mejor amiga, mi hermana de corazón, la persona en la que más confiaba en el mundo. Todas las conversaciones que tuvimos sobre él, todos los consejos que ella me dio, toda la supuesta preocupación por mi bienestar, todo era mentira. Ella me estaba usando, recopilando información, planeando cómo robarme a la persona que yo amaba. Y lo peor, no parecía ni un poco arrepentida. Diego me llamó decenas de veces esa noche. Me mandó mensajes desesperados pidiendo hablar, explicar, darme la oportunidad de entender lo que había pasado. No respondí a ninguno. Bloqueé su número en todas las redes sociales y en WhatsApp. Julia también intentó contactarme, pero sus mensajes eran diferentes. No eran disculpas. Eran intentos de justificación. Clara, tienes que entender que estas cosas pasan. Nadie planeó esto. A veces las personas se conectan de formas inesperadas. Espero que seas lo suficientemente madura para entenderlo. ¿Lo suficientemente madura para entender? ¿Ella había destruido mi vida y quería que yo fuera madura? Borré todos los mensajes sin responder. Los días siguientes fueron los peores de mi vida. No podía ir a clase, no podía comer, apenas podía levantarme de la cama. Mi madre, preocupada por mi falta de llamadas, vino a visitarme y me encontró en un estado deplorable. «Hija, ¿qué pasó?», le conté todo, entre sollozos y crisis de llanto. Mi madre, que siempre ha sido una mujer sabia y fuerte, me escuchó en silencio hasta el final. «¿Sabes lo que más me entristece de esta historia?», dijo cuando terminé. «No es la traición de él. Los hombres a veces son débiles y toman decisiones estúpidas. Es la traición de ella. Una mujer que considerabas tu hermana. Se quedó conmigo unos días, obligándome a comer, animándome a levantarme de la cama, recordándome que yo era más fuerte de lo que imaginaba. Clara, vas a superar esto, no porque sea fácil, sino porque tienes una fuerza interior que ni tú misma conoces todavía. Este dolor pasará, pero el aprendizaje se quedará». Cuando volví a clases, una semana después, fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Sabía que tendría que enfrentar tanto a Diego como a Julia, y no me sentía preparada para eso. Diego intentó acercarse a mí varias veces, en el pasillo, en la biblioteca, a la salida de la universidad. Simplemente lo ignoraba, como si fuera invisible. Después de unos días de intentos se detuvo. Julia fue diferente. Ella actuó como si nada hubiera pasado. El primer día que nos vimos en clase, me saludó con esa sonrisa de siempre, como si todavía fuéramos mejores amigas. Cuando no le respondí, se acercó. «Clara, no vamos a seguir así para siempre, ¿verdad? Somos amigas desde hace años. Esto es más grande que cualquier hombre». La miré a los ojos y solo dije: «No tengo nada más que hablar contigo». Ella se encogió de hombros, como si mi reacción fuera infantil, y se alejó. Pero la situación se volvió aún más humillante en las semanas siguientes. Diego y Julia no se escondían. Andaban juntos por la universidad, almorzaban juntos en el restaurante universitario, estudiaban juntos en la biblioteca, y ella parecía estar divirtiéndose con la situación. A veces la atrapaba mirándome de lejos, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, como si estuviera saboreando mi dolor. Fue entonces cuando entendí. Aquello no había sido un accidente. No había sido una pasión súbita e incontrolable. Había sido calculado, planeado. Ella se había acercado a Diego deliberadamente, usando toda la información que yo ingenuamente había compartido con ella. La percepción de esta verdad me destrozó aún más. Yo no había sido traicionada solo por dos personas que amaba. Yo había sido casada.
Julia me había usado como cebo para pescar al hombre que yo amaba. Los meses siguientes fueron de pura supervivencia. Me aislé socialmente, enfocándome solo en los estudios. Mis notas, que siempre fueron buenas, se volvieron excelentes. Era como si todo el dolor se transformara en determinación académica. Dejé de frecuentar los lugares donde solía encontrarlos. Cambié mi rutina por completo. Si ellos estaban en la biblioteca, yo estudiaba en casa. Si ellos almorzaban en el restaurante universitario a las 12, yo almorzaba a las 13. Pero la universidad no es tan grande. Eventualmente nos encontrábamos. La primera vez que los vi juntos como pareja fue en la fiesta de cumpleaños de una compañera de clase. Yo casi no fui, pero otras amigas insistieron, diciendo que no podía aislarme para siempre. Ellos estaban allí, obviamente. Diego con el brazo alrededor de la cintura de Julia, ella riéndose de esa manera que yo conocía tan bien, pero que ahora me sonaba falsa y calculada. Cuando me vieron, Diego pareció incómodo e intentó llevar a Julia a otro rincón de la fiesta. Pero ella no se movió. Por el contrario, se acercó a mí. «Clara, qué bien verte. ¿Estás bien? Desapareciste de todo el mundo». Su audacia me dejó sin palabras. Me hablaba como si fuera una conocida lejana, no como alguien que había destruido mi vida. «Estoy muy bien», logré responder. «Qué bueno. Sabes, yo siempre supe que eras fuerte. Encontrarás a alguien mucho mejor que Diego». Ella dijo eso mirándome directamente a los ojos, con una sonrisa que parecía genuina pero que yo sabía que era venenosa. «De hecho», continuó, «creo que hasta deberías agradecerme. Te libré de un hombre que no te merecía de verdad». Fue en ese momento que entendí completamente quién era Julia. No sentía culpa, no sentía remordimiento. En su mente distorsionada, ella me había hecho un favor. Salí de la fiesta en ese momento y lloré en el coche durante 1 hora. Pero algo cambió ese día. La rabia comenzó a transformarse en algo diferente, no en deseo de venganza, sino en determinación. No iba a dejar que ella ganara. No iba a dejar que mi vida fuera destruida por 2 personas que no merecían ni mis pensamientos. Comencé terapia la semana siguiente. La psicóloga, doctora Sandra, era una mujer madura y experimentada que me ayudó a procesar no solo la traición, sino también a percibir patrones en mi vida que nunca había notado. «Clara, siempre has sido una persona que se entrega mucho», observó en una de las sesiones. «Hay algo en ti que atrae a personas narcisistas. Ven tu bondad como una oportunidad». Fue una revelación devastadora, pero necesaria. «¿Julia siempre fue así contigo?», preguntó. «¿Siempre necesitó ser el centro de atención? ¿Siempre tuvo que tener lo que tú tenías?». Comencé a pensar en nuestra amistad con otros ojos, y me di cuenta de que sí, había un patrón. Cada vez que yo lograba algo, una buena nota, un elogio de un profesor, la atención de algún chico, Julia encontraba una forma de minimizarlo o de superarlo. Cuando gané una beca en el 2º año, ella comentó que las becas son para quienes las necesitan, ¿verdad? Yo prefiero pagar y tener mi independencia. Cuando un profesor me elogió por un trabajo excepcional, ella dijo: «Siempre has sido buena estudiante, Clara, pero tienes que tener cuidado para no volverte solo una ñoña, ¿eh?». Pequeñas puñaladas disfrazadas de broma o preocupación que, en ese momento, yo interpretaba como normalidades de una amistad cercana. La terapia me ayudó a entender que no había perdido un gran amor y una gran amiga. Me había librado de 2 personas tóxicas que estaban minando mi autoestima desde hacía años. Esta percepción fue liberadora. Comencé a reconectarme con otras personas. Hice nuevas amistades, basadas en la reciprocidad real y el apoyo mutuo. Descubrí que había compañeros en la universidad que siempre habían tenido interés en conocerme mejor, pero que yo nunca había notado porque siempre estaba pegada a Julia. Mi vida social se expandió. Mi autoconfianza creció. Mis notas continuaron siendo excelentes, pero ahora ya no era por escapismo, era por un genuino amor por el conocimiento. Durante el 2º semestre del último año, algo interesante comenzó a suceder. Otras personas comenzaron a buscarme con historias sobre Julia. Marina, una compañera que apenas conocía, se me acercó un día en el receso. «Clara, ¿puedo hacerte una pregunta un poco extraña?». «Claro. Tú y Julia eran muy amigas, ¿verdad? ¿Tuvieron alguna pelea?». Le expliqué superficialmente que nos habíamos distanciado. «Es que ella anda diciendo cosas raras sobre ti a todo el mundo. Dice que te obsesionaste con su novio y que no aceptas que estén juntos». Mi sangre hirvió.
No solo Julia me había traicionado, sino que estaba esparciendo mentiras sobre mí para controlar la narrativa. ¿Qué tipo de cosas anda diciendo? Que le ruegas que vuelva a ser tu amiga, que los acosas en las redes sociales, que intentaste seducir a Diego a pesar de saber que estaban juntos. Esas cosas. Yo estaba en shock. Su audacia no tenía límites. Marina, nada de eso es verdad. No hablo con ninguno de los dos desde hace meses. Me lo imaginaba. No pareces el tipo de persona que haría esas cosas. Pero pensé que debías saberlo. Otras personas se acercaron en las semanas siguientes con relatos similares. Julia estaba construyendo una narrativa donde yo era la villana obsesiva y ella la víctima de una amistad que se había vuelto tóxica. Al principio, me sentí furiosa. Luego, me di cuenta de que eso decía mucho más sobre ella que sobre mí. La gente que me conocía de verdad no creería esas mentiras, y aquellos que las creyeran sin cuestionar no eran personas cuya opinión importara. Decidí no reaccionar, no defenderme, no alimentar el drama que ella estaba intentando crear. Fue una de las decisiones más maduras de mi vida. El final de la carrera se acercaba, y con él, la perspectiva de finalmente librarme de esa situación. Había sido aceptada en 2 programas de máster excelentes, ambos en otras ciudades. Mi futuro era brillante, independientemente de cualquier cosa que hubiera pasado. Julia y Diego continuaban juntos, aparentemente felices. A veces me preguntaba si ella realmente le gustaba a él o si era solo parte del juego de superarme, pero me di cuenta de que no importaba. Se merecían el uno al otro. La graduación fue en diciembre, una ceremonia hermosa, con toda mi familia presente, orgullosa de mi logro. Yo estaba radiante, no solo por terminar la universidad, sino por haber sobrevivido a todo lo que había sucedido y haber salido más fuerte. Durante la fiesta de graduación, Julia se me acercó una vez más. Clara, no podemos terminar la universidad así, peleadas. Fuimos amigas durante tanto tiempo. La miré con la serenidad que solo tiene quien ha hecho las paces consigo mismo. Julia, nunca fuimos amigas. Tú siempre lo supiste. Yo tardé en entenderlo. Ella pareció genuinamente sorprendida por mi respuesta. ¿Cómo puedes decir eso? Yo siempre me preocupé por ti. Te preocupabas por mí de la misma manera que un pescador se preocupa por el cebo. Me di la vuelta y me alejé. Fue la última vez que hablé con ella. Me mudé de ciudad al mes siguiente para empezar el máster. Una nueva vida, nuevas oportunidades, nuevas personas. Dejé ese capítulo completamente atrás. O al menos eso pensé. 2 años después, ya al final de mi máster, recibo una llamada de Marina. Clara, ¿viste las noticias sobre Julia? No había visto noticias sobre nadie de la universidad en mucho tiempo. Me había desconectado por completo de esa fase de mi vida. ¿Qué noticias? La atraparon plagiando la tesis de máster. No solo eso, descubrieron que lo venía haciendo desde la carrera. ¿Te acuerdas de esos trabajos brillantes que siempre entregaba? Eran todos copiados o comprados. Mi mundo se detuvo por un segundo. ¿Cómo lo descubrieron? Fue Diego en realidad. Terminaron hace unos meses, y aparentemente él encontró archivos en el ordenador de ella que lo probaban todo. Él mismo la denunció a la universidad. No podía procesar la información. No sentía satisfacción, ni alivio, ni rabia. Era como si estuviera escuchando sobre una persona completamente extraña. Y hay más, continuó Marina. Él buscó a algunas personas de nuestra clase pidiendo disculpas por lo que pasó. Dijo que Julia lo manipuló, que ella usó información íntima que tú habías compartido con ella para acercarse a él, que le mintió sobre muchas cosas. Ahora sí, sentía algo. No era satisfacción porque Diego hubiera descubierto quién era ella realmente. Era una profunda tristeza porque él hubiera necesitado pasar por eso para entenderlo. Clara, él pidió tu contacto. Quiere hablar contigo, pedirte disculpas. No, respondí sin dudar. No quiero hablar con él. ¿Estás segura? Absolutamente. Ese capítulo de mi vida está cerrado. Y lo estaba de verdad. Ya no sentía rabia, no sentía más dolor. Sentía solo una distante compasión por 2 personas que se habían perdido en juegos de poder y manipulación. 2 días después, recibí un correo electrónico de Diego. A pesar de haber dicho que no quería hablar con él, la curiosidad me hizo abrirlo. Era largo. 5 páginas de disculpas, explicaciones sobre cómo había sido manipulado, declaraciones de que siempre me había amado de verdad, súplicas para que al menos leyera el correo hasta el final. Leer aquello fue como ver una película sobre la vida de otras personas. Podía entender intelectualmente lo que había pasado,
pero ya no sentía ninguna conexión emocional con esa historia. Al final del correo, escribió algo que me marcó. Clara, sé que probablemente nunca me perdonarás, y lo entiendo, pero quiero que sepas que estos 2 años sin ti han sido los peores de mi vida. No solo por haberte perdido a ti, sino por haber percibido que perdí a la mejor persona que he conocido por culpa de la peor. Julia me hizo creer que tú eras obsesiva, controladora, que nuestra relación era tóxica para ti. Ella tenía una explicación para todo, una forma de distorsionar cada buen recuerdo que yo tenía de nosotros. Solo cuando encontré las pruebas de lo que ella realmente era, entendí cómo fui manipulado. Espero que hayas encontrado la felicidad que siempre mereciste, aunque sea lejos de mí. Cerré el correo sin responder, no porque estuviera enojada, sino porque no había nada que decir. Esa persona que había amado a Diego, que había sufrido con la traición, que se había sentido humillada y disminuida, esa persona ya no existía. Me había convertido en alguien completamente nuevo. El máster estaba llegando a su fin, y yo había sido aceptada en un programa de doctorado en una universidad internacional. Mi tesis sobre manipulación emocional en relaciones interpersonales, inspirada, obviamente, en mi propia experiencia, había sido muy bien recibida y abriría puertas para una carrera académica prometedora. Es curioso cómo la vida a veces usa nuestras peores experiencias para prepararnos para nuestros mayores triunfos. La semana antes de viajar al extranjero, recibí una llamada inesperada. Era de una periodista que estaba haciendo un reportaje sobre fraudes académicos y había descubierto mi conexión con Julia. Me gustaría hacerte algunas preguntas sobre tu relación con Julia Santos, que fue expulsada recientemente de la universidad por plagio. Pensé por un momento. Una parte de mí quería colgar el teléfono y olvidar que esa llamada había sucedido. Pero otra parte sintió que tal vez era hora de hablar. ¿Puedo hacer una pregunta primero? Dije. ¿Por qué te interesa mi perspectiva? Porque descubrimos que el patrón de comportamiento de ella viene de hace mucho tiempo. No solo plagiaba trabajos académicos, sino que también tenía un historial de manipulación interpersonal. Algunas personas que estudiaron con ella relataron situaciones similares a la tuya. Otras personas. Yo no había sido la única. Acepté dar la entrevista, pero con una condición. Mi nombre sería cambiado en el reportaje. No quería que esa historia me definiera públicamente. La conversación con la periodista fue terapéutica de una forma que no esperaba. Por primera vez, pude contar toda la historia a alguien completamente neutral, que no me conocía ni a ella. ¿Sabes qué es lo que más me llama la atención de tu relato?, me dijo al final. No pareces tener rabia. Ya no la tengo, respondí honestamente. La rabia es un sentimiento que exige energía, y prefiero usar mi energía para cosas constructivas. Pero, ¿te sientes vengada con lo que le pasó a ella? Pensé cuidadosamente antes de responder. No fue venganza, fue consecuencia. Julia construyó toda su vida sobre mentiras y manipulación. Era cuestión de tiempo hasta que todo se desmoronara. Yo solo tuve la mala suerte de estar en su camino cuando ella estaba construyendo su castillo de naipes. El reportaje se publicó unas semanas después. No lo leí. Estaba ocupada preparándome para mi nueva vida en otro país. Pero algunas personas me mandaron capturas de pantalla de fragmentos que les parecieron impactantes. Uno de ellos decía: una de las víctimas, que prefirió mantener su identidad reservada, hizo una profunda observación sobre el patrón de comportamiento de la estudiante expulsada. Personas como ella no solo destruyen relaciones o carreras académicas, destruyen la capacidad de las otras personas de confiar. Se necesita mucho trabajo interno para aprender a confiar de nuevo, pero cuando lo logras, te vuelves mucho más selectivo sobre quién merece tu confianza. Y eso, paradójicamente, es un regalo. Al leer aquello, me di cuenta de que había dicho algo importante sin darme cuenta en ese momento. Julia me había enseñado, de la peor manera posible, a valorar las relaciones genuinas. Me había mostrado la diferencia entre personas que quieren lo mejor para ti y personas que quieren lo que es mejor en ti para ellas. En el aeropuerto, esperando el vuelo que me llevaría a mi nueva vida, recibí un mensaje de un número desconocido. Clara, sé que no tengo derecho a molestarte, pero necesito que sepas que estoy genuinamente feliz por tus éxitos académicos. Siempre mereciste reconocimiento por tu talento. Espero que seas muy feliz. Diego. Miré el mensaje durante un buen rato. Luego lo borré sin responder. No porque estuviera siendo cruel, sino porque ese capítulo estaba realmente
definitivamente cerrado. El avión despegó, y con él, mi vida anterior se quedó literalmente a miles de kilómetros de distancia. Han pasado 5 años desde entonces. Completé mi doctorado con distinción. Publiqué artículos en revistas internacionales. Doy charlas sobre manipulación psicológica y relaciones tóxicas. Ayudo a otras personas a identificar y liberarse de situaciones similares a la que viví. Encontré el amor de nuevo. Un amor maduro, basado en el respeto mutuo, la admiración genuina y la reciprocidad emocional. Alguien que celebra mis logros en lugar de intentar disminuirlos o competir conmigo. Y lo más importante, aprendí a ser mi propia mejor amiga. Nunca más supe de Julia. No la busco. No pregunto por ella a nadie. No la acoso en las redes sociales. Para mí, ella simplemente dejó de existir. Diego intentó encontrarme algunas veces a lo largo de los años, siempre indirectamente, a través de conocidos mutuos. Nunca le respondí. No porque guarde rencor, sino porque algunos puentes se queman para siempre. Y está bien así. Lo único que lamento es no haber percibido antes las señales de que Julia era tóxica. Pero también entiendo que necesitaba pasar por esa experiencia para convertirme en quien soy hoy. A veces, cuando estoy orientando a algún alumno o dando charlas sobre relaciones interpersonales, alguien me pregunta si vale la pena confiar de nuevo después de una traición tan profunda. Y yo siempre respondo lo mismo. No se trata de confiar indiscriminadamente. Se trata de aprender a confiar conscientemente. Hoy, sé identificar a las personas genuinas. Sé darme cuenta cuando alguien está realmente interesado en mí como persona, versus cuando está interesado en lo que puede obtener de mí. Sé la diferencia entre el apoyo real y la manipulación disfrazada de cuidado. Esa es la educación emocional que nunca tuve en la escuela, pero que la vida se encargó de enseñarme de la manera más dolorosa posible. ¿Y sabes lo que descubrí? Cuando dejas de aceptar migajas de afecto y atención, cuando estableces estándares altos para cómo quieres ser tratado, personas increíbles aparecen en tu vida. Personas que no solo respetan tus límites, sino que los celebran. Hoy, estoy rodeada de relaciones, románticas, de amistad, profesionales, que son recíprocas, respetuosas y genuinas. Y eso no sucedió por suerte. Sucedió porque aprendí a valorar mi propio valor. Si estás escuchando esta historia y te identificas con alguna parte de ella, quiero que sepas una cosa. No necesitas aceptar un trato inferior de nadie. No importa cuánto tiempo conozcas a la persona. No importa cuántas excusas dé. No importa cuántas veces prometa cambiar. El comportamiento es un lenguaje. Y cuando alguien te muestra quién es realmente, créelo la primera vez. Julia me mostró quién era cuando sonrió al ser descubierta en la cama con mi novio. Diego me mostró quién era cuando eligió creer sus mentiras sobre mí en lugar de venir a hablar conmigo directamente. Yo solo tardé en aceptar lo que tenía justo enfrente. Pero, ¿sabes qué más? Estoy agradecida. Agradecida por haber pasado por todo eso, por haber sufrido, por haberme roto y reconstruido. Porque la persona en la que me convertí es infinitamente más fuerte, más sabia y más feliz que la persona que era antes. La Clara de 23 años era ingenua, insegura, necesitada de aprobación. La Clara de hoy es segura de sí misma, independiente y selectiva sobre quién tiene acceso a su energía emocional. Y esa transformación no habría sucedido si no hubiera pasado por el valle más oscuro de mi vida. Entonces, para quien esté pasando por algo similar ahora, resiste. La tormenta pasará, el dolor disminuirá, la claridad llegará. Y cuando llegue, te darás cuenta de que la persona más importante de tu vida siempre has sido tú misma. No necesitas la validación de quien te traiciona. No necesitas la aprobación de quien te menosprecia. No necesitas el amor de quien no te valora. Solo necesitas aprender a valorarte a ti misma. El resto viene naturalmente después de eso. Y si estás pensando, pero no puedo volver a confiar en nadie, o nunca más podré tener una relación normal, lo entiendo por completo. Yo también lo pensé por mucho tiempo, pero la verdad es que cuando sanas tus heridas emocionales, cuando trabajas en tu autoestima, cuando aprendes a establecer límites saludables, no solo puedes volver a confiar, sino que puedes confiar mejor, porque dejas de confiar a ciegas y empiezas a confiar conscientemente, y eso lo cambia todo. Esta historia no es sobre venganza. No es sobre cómo las personas malas siempre reciben lo que se merecen, aunque a veces lo hagan. Esta historia es sobre transformación,
sobre cómo nuestras peores experiencias pueden convertirse en nuestros mayores maestros si lo permitimos. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no siento dolor, no siento rabia, no siento deseo de venganza. Siento solo una inmensa gratitud por el viaje que me trajo hasta aquí, porque si no hubiera pasado por todo esto, nunca habría descubierto lo capaz que soy de superar, nunca habría desarrollado la fuerza emocional que tengo hoy, nunca habría aprendido a amarme incondicionalmente y, principalmente, nunca me habría convertido en el tipo de persona que puede ayudar a otros a pasar por el mismo proceso de sanación y transformación. Mi trabajo hoy, ayudando a personas a identificar relaciones tóxicas y a liberarse de ellas, es la prueba viviente de que nada en la vida es un desperdicio cuando sabes extraer el aprendizaje. Julia pensó que me estaba destruyendo cuando me traicionó. En realidad, me liberó. Diego pensó que estaba perdiendo algo valioso cuando me perdió. En realidad, él nunca me tuvo de verdad, porque estaba siendo manipulado desde el principio. Y yo pensé que estaba perdiendo todo cuando descubrí la verdad. En realidad, estaba ganando la oportunidad de encontrarme a mí misma. La vida tiene esas ironías. Así que, si llegaste hasta el final de esta historia, espero que te lleves algo positivo de ella. No la amargura de la traición, sino la esperanza de la superación. No la desconfianza del futuro, sino la sabiduría para tomar mejores decisiones. Y recuerda, eres más fuerte de lo que imaginas, más resiliente de lo que crees, y mereces mucho más de lo que aceptas. No te conformes con menos de lo que mereces. No aceptes migajas de personas que deberían ofrecerte banquetes. Y principalmente, no tengas miedo de quedarte solo si eso significa preservar tu paz mental. Porque cuando aprendes a ser buena compañía para ti mismo, dejas de aceptar mala compañía de los demás. Y esa, quizás, sea la lección más valiosa que aprendí de toda esta experiencia. Hoy, 5 años después, puedo decir con toda certeza, estoy agradecida por todo lo que pasé, porque me trajo hasta aquí. Y aquí es exactamente donde debería estar. Si te gustó esta historia, si te tocó de alguna manera, si te identificaste con alguna parte de ella, deja un comentario abajo contándome qué te pareció. Comparte tu propia experiencia si te sientes cómodo. Y no olvides decirme desde qué ciudad me estás escuchando. Historias como esta necesitan ser contadas porque muestran que es posible superar cualquier traición, cualquier decepción, cualquier dolor. Que es posible reconstruir tu vida de una manera aún más hermosa después de que se desmorona. Y si aún no te has suscrito al canal, suscríbete. Cada semana traigo historias reales de superación como esta, para que sepas que no estás solo en tus batallas y que siempre hay luz al final del túnel, incluso cuando parece que la oscuridad nunca va a terminar. Gracias por escucharme. Gracias por permitirme compartir esta parte de mi viaje contigo. Y recuerda siempre, eres más fuerte que tus circunstancias, eres más grande que tus problemas, y mereces todo el amor y el respeto del mundo, empezando por el tuyo propio. Un abrazo, y hasta la próxima historia.